Historias, relatos de terror, fantasmas, aparecidos, espectros, fenómenos poltergeist, almas en pena, viudas errantes, entes invisibles, aquellos sucesos recogidos en un cuento, una célebre novela de las mentes maestras, leyendas urbanas o incluso una realidad que aún nos negamos a entender y aceptar. Con ustedes, terror macabrísimo. Terror macabrísimo. ¿Qué tal, mis amigos y amigas noctámbulos que disfrutan del mundo del terror? En esta entrega les traigo a uno de los grandes de origen alemán. En lo que ahora es Rusia, nació en Königsberg en 1771 el afamado Ita Hoffmann. Ita Hoffmann no solo fue escritor, sino también fue compositor, un muy buen compositor. Sin embargo, más se lo recuerda por su arte en las letras que por su arte en la música, aunque también tuvo grandes composiciones. Sin embargo, lo que lo inmortalizó fue nada más y nada menos que su escritura, sus obras, sus novelas de carácter siniestro. Como esta obra, como este cuento que les traigo esta noche, que se llama Historia de fantasmas. Tal vez muchos de nosotros hayamos tenido la desgracia de poder ver a una persona esplendorosa y luego con una enfermedad cómo va decayendo, cómo va destruyéndose, cómo va deteriorándose. Este es el caso también no solo de las enfermedades, sino también de los entes invisibles que comienzan a subyugar a las personas, como es el caso de esta historia. Una hermosa joven que poco a poco se va deteriorando porque ella asegura que está viendo una presencia que para el resto es invisible. Ita Hoffmann nos trae esta maravillosa entrega, este grandioso cuento relatado por mi persona, Historia de fantasmas. Ita Hoffmann fue un hombre que hizo muchas novelas, pero la mayoría, claro, de carácter tenebroso, aunque hubo algunas también de carácter romántico, pero en este ámbito celebramos el mundo del terror. Así que les hago la entrega de Ita Hoffmann, Historia de fantasmas. Espero que disfruten de esta nueva entrega aquí en nuestro canal Terror Macabrísimo. Y recuerden que pueden seguirse suscribiendo para que por favor me sigan apoyando y nos convirtamos en una maravillosa comunidad de todos los adeptos al mundo del terror. Terror Macabrísimo. No olviden de suscribirse y de darle clic a la campanita para que ustedes se enteren cada vez que vaya una nueva emisión de estos relatos dedicados al mundo del terror. Soy Rommel Martínez y les conduciré en este momento por el cuento de Ita Hoffmann, Historia de fantasmas. Historia de fantasmas, de Ita Hoffmann. Cipriano se levantó y comenzó a pasear, según era su costumbre, como siempre que estaba abrumado por algún suceso importante y trataba de expresarse con cierto orden, y recorrió la habitación de un lado a otro. Los amigos sonrieron sin decir palabra. Se podía leer en sus miradas: qué cosas tan fabulosas vamos a oír. Por fin Cipriano se sentó y empezó a hablar. Ya saben que hace tiempo, después de la última campaña, me hallaba en las propiedades del coronel de P. El coronel era un hombre alegre y divertido. Su esposa, en cambio, era la personificación de la tranquilidad y la ingenuidad. Mientras residía allí, el hijo del coronel se encontraba en la armada, de manera que la familia estaba formada por el matrimonio, 2 hijas y una francesita que trabajaba con el cargo de algo así como una gobernanta, a pesar de estar ambas jóvenes fuera de la edad del poder de ser gobernadas. La mayor era tan alegre y tan dinámica que rozaba el desenfreno, no carente de cierto espíritu, pero incapaz de dar 5 pasos sin bailar 3 contradanzas. Saltaba de un tema a otro en cualquier conversación y era infatigable. Yo mismo pude comprobar cómo en el escaso intervalo de 10 minutos podía hacer calceta, leer, cantar, bailar y llorar un momento por un pobre primo que había quedado en el campo de batalla. Y todavía con lágrimas en los ojos emitió una sonora carcajada al ver cómo sin querer la francesita echó la dosis de rapé en el hocico del faldero, que enseguida se puso a estornudar.
y la vieja comenzó a lamentarse. «Ah, che, fatalidad, ah, carino, poverino», acostumbrada a hablar al mencionado faldero solo en italiano, porque era natural de Padua. Por todo lo demás, la señorita era la rubia más agradable que podía imaginarse, y la amabilidad y la gracia estaban presentes en todos sus raros caprichos, de manera que ejercía una irresistible fascinación sin pretenderlo. Su hermana más joven, llamada Adelgunda, era el ejemplo contrario. No seré capaz de encontrar palabras para expresarles el maravilloso efecto que causó en mí esa criatura cuando la vi por primera vez. Imagínense la figura más bella y el rostro más hermoso, aunque una mortal palidez envolvía sus mejillas, y su cuerpo se movía con suavidad, despacio, con un andar acompasado, y cuando apenas musitaba una palabra que emanaba de sus labios entreabiertos y resonaba en la enorme sala, uno se sentía estremecido por un temor fantasmagórico. Me sobrepuse enseguida a esa sensación de terror y al poder conversar con esa señorita tan reservada, llegué a la conclusión de que lo extraño y fantasmagórico solo residía en su aspecto, que no permitía entrever nada de su interior. De lo poco que hablaba la joven se podía adivinar una dulce feminidad, un enorme sentido común y un afable carácter. No había rastro de ninguna tensión y su dolorida sonrisa y su mirada llena de lágrimas no eran síntoma de ninguna enfermedad física que pudiese influenciar el temperamento de esta criatura deliciosa. Me resultó bastante extraño que la familia en pleno, incluida la vieja francesita, parecía incomodarse en cuanto la joven hablaba con alguien y trataban de interrumpir la conversación, en ocasiones de manera muy brusca. Lo más raro de todo era que exactamente a las 8 de la noche la joven siempre era advertida, primero por la francesita y luego por su madre, por su hermana y por su padre, para que se retirara a su dormitorio, como cuando se envía a un niño a la cama para que no se canse y se le desea que tenga un buen sueño. La francesita siempre la acompañaba, de manera que nunca asistían a la cena, que siempre se servía a las 9. La coronela, al darse cuenta de mi asombro, se anticipó a mis preguntas, advirtiéndome que Adelgunda estaba enferma y que, sobre todo al atardecer y sobre las 9, se veía atacada por la fiebre, de modo que el médico le había aconsejado que a esa hora, sin excusa alguna, se fuese a descansar. Yo siempre sospeché que existían otros motivos, aunque no tenía la menor idea de cuáles eran. No he conocido hasta hoy la terrible relación de hechos y acontecimientos que de un modo tan atroz destruyó la feliz convivencia de esta pequeña familia. Adelgunda era la más alegre y más jovial criatura que pueda conocerse. Celebraban su 14 cumpleaños e invitaron para jugar a unas amigas suyas. Se encontraban sentadas en un bello y pequeño bosque del jardín del palacio y bromeaban y reían, sin percatarse de que iba oscureciendo cada vez más, que las brisas de julio comenzaban a soplar y que se acababa la diversión. En la sobrenatural penumbra del atardecer empezaron a bailar danzas extrañas, intentando fingir que eran elfos y ágiles duendes. «Oídme», les gritó Adelgunda, cuando por fin se hizo de noche en el bosque. «Oídme, chicas, ahora voy a aparecerme como la mujer vestida de blanco de la que tantas historias nos han contado, tanto el viejo jardinero, que ya murió. Pero tenéis que venir conmigo al final del jardín, donde se encuentra el muro». Y en cuanto dijo esto, se cubrió con su blanco chal y se deslizó con ligereza entre el follaje, y las niñas comenzaron a correr detrás de ella, entre risas y bromas. Pero nada más llegar a Adelgunda al arco medio caído, se quedó petrificada, y todos sus miembros se paralizaron. En ese momento el reloj del palacio tocó las 9. «¿No veis?», exclamó entonces Adelgunda con un tono apagado y sepulcral, síntoma del mayor pánico. «¿No veis nada? Esa figura que está junto delante de mí. Jesús, alarga su mano hacia mí. ¿Es que no la veis?». Las niñas no podían ver nada de nada, pero todas se quedaron horrorizadas por el miedo y el terror. Comenzaron a correr hasta que una de ellas, la más valiente, saltó hacia Adelgunda
y trató de cogerla entre sus brazos. Pero en ese mismo instante Adelgunda se desvaneció como si estuviese muerta. Ante los sobresaltados gritos de las niñas, todos los residentes del palacio salieron de inmediato, recogieron a Adelgunda y se la llevaron dentro. Al fin despertó de su desfallecimiento y contó entre temblores que, nada más entrar bajo el arco, vio ante ella una especie de silueta aérea, envuelta entre una niebla que le extendía su mano. Como parece lógico, se atribuyó esta aparición a la extraña confusión que a veces puede producir la luz del anochecer. Adelgunda se recuperó esa misma noche de tal manera que no se temió ninguna secuela y se dio el incidente por zanjado. Sin embargo, fue muy diferente. La siguiente noche, nada más dar las 9 campanadas, Adelgunda, presa del terror, entre los amigos que la rodeaban, empezó a gritar: ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Es que no la veis? ¡Ahí está! ¡Justo enfrente de mí! Es suficiente con saber que desde esa accidentada noche, apenas sonaban las 9, Adelgunda afirmaba una vez más que la figura estaba justo delante de ella y que permanecía allí unos instantes sin que nadie fuese capaz de ver lo más mínimo o pudiese percibir, por alguna sensación psíquica, la cercanía de algún principio espiritual desconocido. A la pobre Adelgunda la tomaron por loca y la familia empezó a avergonzarse por un extraño ridículo del estado mental de la hija y de la hermana. De ahí nació ese raro proceder que ya he mencionado. No escatimaron médicos ni medios para intentar librar a la pobrecita niña de esa idea fija, tal como llamaban a la aparición. Pero todo fue en vano, hasta que ella les pidió entre lágrimas que la dejasen, pues aquella figura que se le aparecía con inciertos e irreconocibles rasgos no tenía nada de aterrador y ya no le inspiraba ningún miedo. Además, tras cada una de las apariciones tenía la sensación de que su interior se vaciaba de ideas y de que flotaba como si fuese incorpórea, por lo que padecía un gran cansancio y se sentía enferma. Al final la coronela contactó con un conocido médico, en el apogeo de su fama por curar a los dementes de una manera tremendamente sutil, mediante ingeniosos ardides. Cuando la coronela le contó lo que le sucedía a la pobrecita Adelgunda, el médico se rió mucho y le aseguró que no había nada más fácil que curar ese tipo de locura, que se sentaba sobre una imaginación perturbada en exceso. Aquella idea de la aparición del fantasma estaba estrechamente unida al toque de las 9 campanadas, de tal manera que la energía interna del espíritu no podía separarlo y simplemente se trataba de romper esta combinación desde el exterior. Era muy fácil, mintiendo a la jovencita con el tiempo y sin que ella se diese cuenta, dejando que transcurriesen las 9. Si el fantasma no aparecía, ella misma se percataría de que todo era una alucinación y luego, mediante procedimientos físicos de fortalecimiento, se conseguiría una completa curación. Y se llevó a cabo el desastroso consejo. Aquella misma noche se retrasaron 1 hora todos los relojes del palacio, incluso aquel reloj cuyas campanadas resonaban sigilosamente para que, de esa forma, Adelgunda, al levantarse al día siguiente, se confundiese en 1 hora. Por fin llegó la noche y la pequeña familia, como era su costumbre, se encontraba reunida en un cuartito decorado alegremente, sin compañía de extraños. La coronela intentaba decir algo divertido. El coronel empezaba a gastar bromas a la vieja francesita, según acostumbraba cuando tenía buen humor, con la ayuda de Augusta, la mayor de las señoritas. Todos reían y se mostraban más alegres que de costumbre. El reloj de pared marcó las 8, pero eran las 9. Y tan pálida como la muerte, casi se desmayó Adelgunda en un sillón. La labor se le cayó de las manos. Se levantó entonces con el miedo reflejado en su rostro y mirando atentamente al espacio vacío de la habitación, murmuró ahogadamente con una voz sepulcral: ¿Pero cómo? 1 hora antes, ¿ah? ¿No lo veis? Es que no lo veis. Está frente a mí, justo frente a mí. Todos se sobresaltaron y sintieron el terror, pero como nadie pudo ver nada, gritó la coronela: Adelgunda, contente, no es nada. Solo es un fantasma de tu mente, un mero juego promovido por tu imaginación, que te engaña. Nosotros no vemos nada, absolutamente nada. Si hubiese una figura ante ti, ¿no crees que la veríamos nosotros? Contente, Adelgunda, cálmate. Oh Dios mío, suspiró Adelgunda. Me vais a volver loca. Mirad, extiende el brazo hacia mí, se me acerca y me hace gestos. Y de manera inconsciente, con la mirada fija e inerte, se volvió. Cogió un pequeño plato que estaba en la mesa por casualidad,
lo levantó en el aire y lo soltó, y el plato, como si lo transportara una mano invisible, deambuló muy lentamente alrededor de todos ellos y fue a posarse en la mesa otra vez. La coronela y Augusta se desmayaron repentinamente y después sufrieron un ataque de nervios. El coronel se repuso, pero por su aspecto trastornado podía adivinarse el efecto profundo e intenso que le produjo aquel fenómeno inexplicable. La vieja francesita de rodillas con el rostro hacia abajo, rezando, quedó libre como Adelgunda de todas las nefastas consecuencias. Un tiempo después falleció la coronela. Augusta pudo sobreponerse a la enfermedad, pero habría sido mejor que muriese antes de quedarse en el actual estado en el que se encontraba. Ella, que representaba la juventud personificada como ya conté al inicio, se sumió en un estado de demencia aún más horrible y aterrador que el de aquellos que están subyugados por una idea fija. Se pensó que ella podía ser aquel fantasma incorpóreo e invisible de Adelgunda y rehuía a todo el mundo, o simplemente se ocultaba en cuanto alguien empezaba a hablar o a moverse. No se atrevía apenas a respirar, pues creía a pies juntillas que de esa manera descubría su presencia y podía causarle la muerte al que la encontrase. Le tenían que abrir las puertas, le proporcionaban la comida que escondía al tomarla, al igual que ocultamente hacía con cualquier cosa. ¿Puede existir algo más ingrato? El coronel, ya desesperado e indignado, decidió alistarse en una nueva campaña de guerra. Murió en la victoriosa batalla del W. Es trascendente, muy trascendente, que desde aquella fatal noche Adelgunda quedó libre del fantasma. Ahora se dedica solamente a cuidar a su hermana enferma. Según me ha contado hoy Silvestre, el tío de las pobres niñas, acaba de consultar con nuestro buen Rey acerca del método de curación que debe seguirse con Augusta. Ojalá el cielo pueda facilitar esta difícil curación. Cipriano se calló y los amigos también permanecieron en silencio. Al fin Lotario exclamó: esta sí que es una condenada historia de fantasmas. No puedo negar que estoy temblando, a pesar de que la escena del plato que volaba me parece inocente y de muy mal gusto. No tanto, le interrumpió Otomar. No tanto, mi querido Lotario. Sabes muy bien lo que pienso acerca de esas historias sobre fantasmas. Sabes que estoy en contra de cualquier visionario. Historias de ultratumba.